Podemos definir las emociones como el conjunto de respuestas del ser humano mediante las cuales puede expresar no solo un estado anímico, sino también una disposición a efectuar cualquier cosa. Sin embargo, las emociones no solamente hablan de nosotros, sino que nos permiten interactuar con el ambiente, con el entorno y con las personas que nos rodean. Nosotros, como seres biopsicosociales, también estamos llenos de emociones. Pero ¿qué sucede cuando las emociones toman el control de todo, incluso de los actos de nuestra voluntad? Ahí tal vez puede haber un problema. Hoy le propongo meditar sobre esto. Quédese con nosotros, ya vamos a comenzar. Y bueno, yo le había dicho, vamos a tener un tema muy especial. Hoy nuestro invitado, mire, viene de Quebradillas, la isla del encanto de Puerto Rico. Tiene 40 años eh, en los caminos de la fe. Bueno, básicamente más de 40 años porque sé que muy joven comenzó, ha sido pastor, copastor, pastor de jóvenes, ha estado liderando diferentes congregaciones y actualmente está liderando la Iglesia Bautista de Mandarin en Jacksonville, Florida. Yo quiero recibir a mi pastor, al pastor Héctor Rivera, que está aquí con nosotros. Siervo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, siervo. Muy contento de que estés con nosotros. Amén. Mira, vamos a hablar de un tema muy interesante y yo te había invitado porque no solo la experiencia al servicio de la obra del Señor, no solo lo que Dios ha hecho a través de usted, tiene una familia hermosa dedicada también a la obra del Señor, pero sobre todo querer algunos puntos que sean claros, tener su opinión sobre puntos muy específicos Amén. respecto a las emociones, pastor. A ver, yo parto del concepto de que somos seres biopsicosociales, que tenemos emociones, que nos relacionamos a través de las emociones. Eso no está mal. En la Eso Biblia es se así. recoge que nuestro Dios es un Dios de emociones. Llora, siente, se arrepiente, tiene necesidades, piensa. Hay escenas en las que Jesús narra la Biblia que Jesús lloró, tuvo emoción de sentimiento, de tristeza, de confrontación, en fin. Las emociones no son difíciles. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando las emociones toman el control de la voluntad del ser humano? Hay una puerta como que se pierde un concepto de lo que es una verdad, una voluntad específica. Amén. Así es, porque a veces muchas personas son movidos por las emociones, pero cuando miramos el caso de nosotros los creyentes, que sabemos que hay emociones que son saludables, pero también hay otras emociones que pueden ser que no pueden ser tan saludables y que pudieran hacer daño aún dentro de la obra del Señor o aún dentro del vínculo doctrinal de lo que uno cree. Sobre todo a mí me llama la atención, pastor, porque existe en redes sociales el testimonio de diferentes congregaciones, muchas de ellas evangélicas, en el que yo tengo la percepción, y esta es mi opinión, de que priorizan sobre todo el estado emocional de las personas. Y yo me voy a explicar brevemente. En el siglo XXI, yo soy del concepto que no está mal que el discurso, que el performance, la puesta en escena sea atractiva, sea contemporánea con lo que estamos haciendo, pero es que hay una verdad que se está narrando, es la verdad del evangelio. Eso no lleva un filtro, un enmascaramiento. En otras palabras, no necesita algo que se le añada para que sea atractivo. Lo que sucede hoy con cuestión de esto de lo que se conocen como extremismo. Vivimos en una sociedad donde todo se ha ido a un extremismo y esto se ha infiltrado aún dentro de la iglesia porque las personas están poniendo primeramente el don, el llamado, el ministerio, la familia, o sea, no han sabido a tener en el orden correcto como está establecido por la palabra de Dios, que primero es Dios Amén.
y todo lo demás es secundario, excepto que nuestra familia viene a ser secundario, o sea, la segunda línea en esa gráfica después de Dios es nuestra familia. Pero hoy en día encontramos aún dentro de la iglesia donde el don va por encima de Dios, el llamado de un hombre va por encima de Dios y a veces aún hasta el mismo hombre y ellos con este tipo de creencia o de la manera como se están desenvolviendo, le están robando la gloria al único que se la merece, a nuestro Dios. Y eso es un error que hay muy grande doctrinalmente, no solo doctrinalmente, sino también que eso afecta la salud emocional y física aún de una congregación. Porque si tú llegas a una congregación donde tú lo que ves es un show, un Ujú. espectáculo, y llega una persona nueva y dice, ¿por qué yo no siento, por qué yo no me muevo a manifestar, ni mi cuerpo se manifiesta como se están manifestando los hermanos? Estamos hablando del tema como personas que tú ves que se estremecen emocionalmente. Sí nos podemos, no hay duda que nos podemos estremecer delante de la presencia de Dios, pero hay personas que han llevado esto a un extremismo. Sobre todo yo creo, pastor, que es un extremismo que no solo está por encima del valor de lo que está sucediendo, de la palabra de Dios en ese momento, sino son personas que están, vaya, como decimos en buen cubano, robándose el show ellos. Y es que el show no está en ellos, ni tampoco les pertenece a ellos. Y lamentablemente soy de la opinión que algunos pastores o algunas congregaciones han sacado ventaja de esta Eso es así. experiencia, de esta expresión. Sí, porque es lo que se conoce hoy en día como una manipulación, que es triste decirlo así, pero es lo que se ve mucho hoy en día. Por eso que tuve aún dentro de redes sociales, supuestamente, entre comillas, mensajes cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Porque si yo no tengo todo fundamentado en la palabra de Dios, yo vengo a ser un hereje, porque lo que estoy diciendo, lo que estoy manifestando, no encuentro ningún filtro donde yo pueda filtrarlo a través de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el error doctrinal, el extremismo, el emocionalismo Ujú. de cosas que personas practican tratando de dejar ver de que sí ellos tienen la presencia de Dios o la manifestación de Dios en su vida y qué de los demás hermanos. Exacto. A mí me parece muy sabio lo que el pastor ha dicho y voy a retomar en mis propias palabras. Él dijo, porque si de alguna manera estas personas insisten en aparentar o en querer demostrar que ellos tienen algo que los nuevos que llegan no tienen, entonces mire, la obra es incompleta, porque va a existir la comparación. Van a decir, bueno, ¿y por qué yo no? ¿O qué me hace pensar que tú sí y yo no lo puedo hacer? Y hablamos particularmente de los dones, de las emociones, de lo que sucede en un culto de adoración evangélico. Pero pastor, me llama la atención porque hay personas, y mire, yo soy del criterio de que la tecnología bien utilizada es muy buena. Amén. Yo soy del criterio de que el evangelismo es necesario, sobre todo el evangelismo intencional. Mire, yo creo que todo eso forma parte de un discurso y que si tributa honor a Dios, yo creo que está bien. Amén. Ahora, el problema está dado en que cuando se llega a priorizar el concepto de puesta en escena más que el fundamento de una verdad bíblica, es donde caemos en el tema de este programa. Emoción sin conversión Ujú. o conversión por emoción. Y yo me pregunto, ¿qué sucede con las personas que toman una decisión basada en una emoción pasajera, pastor? Eh, no dura mucho. Si tú conoces la parábola del buen sembrador, donde cayó cada semilla, cuando si la semilla no cae en un terreno fértil, Ujú. donde tiene todos los nutrientes que necesita. Nosotros, cuando llegamos al Señor, que tuvimos ese encuentro con nuestro Dios y recibimos esa palabra,
esa semilla comenzó a germinar en nosotros y a crecer. Y seguimos nosotros creciendo espiritualmente y ahí es lo que se conoce cuando el cristiano comienza a dar frutos. ¿Qué sucede cuando una semilla cae en un pedregal o en un lugar donde hay muchas plantas silvestres que la ahogan? No se va a no se puede desarrollar. Entonces, hablando sobre esto, sobre el emocionalismo, yo he conocido también que nunca he estado de acuerdo de personas que le dicen, mira, pregúntale al que está a tu lado, yo te acompaño al altar sin saber si la persona ha mostrado de que sí quiere Sí. tomar una decisión. Y a veces hay personas que toman decisiones así muy rápidas, pero que uno al cabo de unos meses, uno entendió de que la decisión de esa persona no fue una decisión genuina, fue algo pasajero, algo que en sí la semilla no cayó en un terreno fértil. Mire, sobre todo yo creo que es un punto delicado, pastor, porque las personas de repente quizás toman una decisión basado en unas emociones, quizás el mensaje fue muy bueno, hay muy buenos predicadores, no podemos decir que no. Amén. Quizás la alabanza fue muy buena, hay muy buenos levitas, no podemos decir que no. Incluso quizás el concepto de las luces, de las pantallas, todo eso funciona, está bien, pero alguien toma la decisión supuestamente de hacer una profesión de fe, una confesión, y de repente no entendieron la mitad del mensaje, o no saben lo que verdaderamente significa seguir a Cristo. O peor aún, buscan al que multiplicó los panes y los peces, pero no al Dios que le salva la vida. Y eso tú lo ves muy a menudo. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de estar según te has movido a través del mundo, en una iglesia donde llegaste y había una noche de preguntas, Ujú. donde se pone un panel frente a la congregación y las personas comienzan a hacer preguntas. Y para mí la experiencia que yo he tenido con eso, que me ha roto el corazón a mí, es oír a personas que llevan 10, 15, 20 y aún hasta 30 años dentro de la iglesia, no conocen la palabra de Dios, no conocen nada de doctrina. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha estado haciendo supuestamente un creyente durante 30 años dentro de la iglesia y que no conozca aún ni las doctrinas básicas de la iglesia? Y eso es muy triste. Pastor, usted que en todos estos años ha estado apoyando, trabajando cerca de diferentes misiones, ha formado parte, por supuesto, de la Convención Bautista del sur de la Florida, ha tenido relación, talleres, seminarios, predicaciones internacionales, en fin. Mire, yo tengo esta pregunta y yo creo que usted me ayude a entenderlo. Dentro del pueblo cristiano hispano de habla española, ¿hay algún pueblo que tenga una manifestación un poco más emocional en el sentido correcto? Hago esta pregunta porque existe esa gran disyuntiva en las personas, los que levantan la mano o los que prefieren no levantar las manos en un acto de adoración. Se puede percibir un pueblo más emocional que otro en este sentido de expresión, por ejemplo, en una alabanza. Bueno, si vamos a mirar las escrituras, las mismas escrituras nos mandan a levantar manos santas, Amén. ¿ok? Hay sí diferentes maneras en la cual nosotros podemos adorar a Dios. Lo vemos a través de los salmos, eh, cómo yo adoro a Dios. ¿Cuál es, dónde está ese corazón que llegó preparado para venir a traerle a su rey y a su señor la parte que en sí él recibe de nosotros, la parte Amén. en que nosotros Amén. lo engrandecemos, Amén. lo alabamos, lo adoramos?
eso es muy diferente a una persona que a lo mejor tú has tenido también la experiencia de estar en un servicio donde lo que hay es un desorden. Ujú. Personas gritando por allá, otros por acá, otros por allá supuestamente hablando en lengua, otros por acá profetizando, dicen ellos, cuando el mismo apóstol Pablo dice que todo se haga en orden. Amén. Y si yo soy una persona que llego a una congregación como esta, eso me va a impactar a mí, especialmente si a lo mejor vengo de que tengo un carácter muy ético, muy calmado, y veo toda esta cosa que lo que parece es una locura, para así bien llamarlo, que yo creo que a lo mejor algunas personas se sentirían mal, pero es la verdad. Porque ¿cómo es posible que yo esté transmitiendo un mensaje que no está completamente definido, ni que la misma palabra de Dios no lo vamos a encontrar ni en la misma palabra de Dios? Sí, señor. Y ahí es donde está el problema. Mire, el pastor está diciendo algo y a mí me viene a la memoria incluso algo que ha sido objeto de memes en redes sociales. Por una cuestión de ética personal voy a omitir diferentes detalles, pero hemos visto memes en los que supuestamente estamos viendo un culto de adoración evangélica y está todo el mundo dando brincos pegados al techo. Y si se ponen un poquito más caribeños, empiezan con las tumbadoras, con los platillos, con el güiro, y cuando vienes a ver, no se está entregando, en mi opinión, un producto de adoración, de alabanza. Y existe una frontera demasiado delgada, pastor, porque de repente tú puedes estar en una fiesta eh, cualquiera, de cualquier celebración, y no necesariamente en un acto de reverencia al Dios creador del universo en el que tú te acercas de la manera más íntima, más respetuosas, como por ejemplo lo hacía David. David, aún en medio de las peores circunstancias, dice la palabra de Dios, que sobre todo expresaba con su alma lo que estaba sucediendo, sin olvidar la grandeza del Dios al que le estaba dando esa alabanza. Amén. Y no necesitaba todo un espectáculo, pastor. Eso es así porque mira, si cuando tú vienes en adoración a Dios y tú te encierras en tu habitación con el Señor, y a lo mejor puede ser que ponga una musiquita de adoración Ujú. en un volumen tenuado, donde tú simplemente lo que quieres es rendir loor, gloria y honra a aquel que te salvó. Amén. Hay una diferencia en esa atmósfera, como decir que Dios se manifiesta, Dios se puede manifestar donde haya una adoración, como le dicen en mi país, poposa, Ujú. que con muchos instrumentos y muchas cosas. Dios se puede manifestar ahí, pero aún ahí tiene que haber un orden. Amén. Y ahí es donde encontramos a veces el problema, porque como tú mencionaste al principio, Richard, viene la parte esta que toma control a veces de las personas, la parte emocional, sí. Y si tú no sabes controlar tu parte emocional, a veces es algo que Dios no lo va a recibir de ti. Ujú. Porque hay una diferencia en que tú digas, no, pero que Dios se mueve, dice, en el torbellino y también se mueve en el címbalo apacible, Ujú. pero ya eso es diferente cuando estamos hablando de una adoración corporativa donde la comunidad Amén. cristiana se Amén. reúne para adorar a Dios. Entonces, si tú te dejas llevar por tus emociones y tú comienzas a lo mejor eh, Re que para algunas personas, yo he oído personas que se han revolcado en el piso. Hay personas que dicen que esa persona está siendo tocada por el Espíritu Santo, como también he oído personas que se han expresado, esa persona está endemoniada. Ujú. Ujú. Entonces,
ahí es donde los líderes de Dios tienen que tener no solo tacto, sino tienen que oír la voz del Espíritu para Amén. identificar Amén. qué es esta manifestación. Amén. Porque mira, yo estuve en experiencia unos, cuando comencé a caminar con el Señor en Puerto Rico, que yo simplemente, el Señor me tocó tanto, yo pasé al altar de esta iglesia donde había una campaña y yo comencé a llorar, a gemir, a tener, ¿cómo dice? Una, ¿cómo dice? Una expresión emocional, pero una expresión porque sentía el amor tan grande de que Dios tenía por mí. Pero estaba ahí arrodillado en el altar simplemente llorando. Y de momento oigo una hermana que me pone la mano en la espalda y está reprendiéndome demonios. Y yo digo, ¿dónde está la sensibilidad o el discernimiento espiritual de las personas para uno poder entender cada manifestación individual de cada uno de los hermanos que se manifiesten de X manera en medio de un servicio especialmente de adoración, como tú has llamado? Mira, me llama mucho la atención porque ese escenario, esa experiencia que usted nos narra hoy, pudo haberse repetido muchas veces en la historia y de alguna manera también pudo haber sido el punto de partida para que esa persona en algún momento dudara de su propia fe y dijera, no, esto es una mentira, me voy. Y pierde, mire, yo creo que el actuar, y usted dijo algo que me parece muy sabio, y ese era el propósito de tener su opinión, pastor, porque es lo que usted dice, los líderes tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo Am- y los líderes tienen que estar, mire, predicando todo el tiempo, pero predicando en sabiduría, predicando en verdad, discerniendo entre lo que está bien y lo que está mal. Mire, yo soy de los que cree fervientemente de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo soy de los que cree fervientemente, aún en momentos de dudas, de incertidumbres, de dificultades, el pueblo de Dios anda en victoria según el plan, el propósito de Dios. Pero yo creo que ese versículo se ha sacado mucho de contexto. El gozo del Señor es mi fortaleza y las Amén. personas en un acto de adoración, miren, yo creo que no están gozosos, sino puede ser que estén gozando y eso resquebraja la santidad propiamente de un templo, de una iglesia, de una congregación cristiana, pastor. Eso es así. Porque la misma palabra nos dice que el profeta de Dios, él puede controlar su don, no es una cuestión emocionalista, porque lo que sucede hoy en día es que las personas hablan de los dones del Espíritu. El problema cuando tomamos los dones del Espíritu y los tratamos de poner dentro de un marco, porque es lo que nos gusta, lo que nos atrae, porque es lo que nosotros creemos, sin haber buscado a raíz de como hemos estudiado nosotros, cuando tú estás estudiando teología, cuando tú estás estudiando especialmente hermenéutica, cuando tú comienzas a desmenuzar los diferentes pasajes bíblicos que hablan sobre los dones del Espíritu Santo, y por eso algo que a mi esposa, a mí siempre nos ha mantenido saludable espiritualmente es que nos hemos mantenido siempre en el centro. Para nosotros hemos encontrado ese confort, esa cosa esa paz que el mismo Espíritu Santo da, de que yo me siento en paz, que estoy conforme, como dice, a lo que Dios ha trazado en este manual de vida Amén. y no dejándome llevar ni irme hacia un extremo. Y aquí Amén. donde está el problema de muchas denominaciones. Por eso es que tenemos, como muchos saben hoy en día, tantas denominaciones, porque no solo se coge la doctrina, cuando tú miras, estudias las diferentes
denominaciones no solo se coge en la palabra de Dios, sino que se le añade dogmas y principios que no son bíblicos, sino que son pensamientos y supuestamente discernimientos de hombres que ellos creen que ellos son los que están bíblicamente hablando correctamente. Pastor, las personas a veces consideran que estas iglesias incluso permanecen en el éxito de lo que las personas sienten. Y no es menos cierto que muchas veces ese supuesto éxito de lo que las personas sienten son las que favorecen, digamos, una entrega regular de un diezmo, porque las personas se sienten bien, porque las personas creen que están en el ambiente correcto. Sin embargo, no hay un fundamento teológico para tú creer que eso sea así y peor aún, las personas se van prácticamente sin haber disfrutado ese encuentro con el Señor. Más bien están disfrutando del encuentro. Y yo creo que hay congregaciones, hay algunas cosas que hemos visto a través de las redes sociales en los que, mire, allí está primando todo menos la presencia de Dios. Y eso yo lo he visto aún hasta en convenciones de diferentes denominaciones, que yo he ido a escuchar a hombres de Dios y he oído o he estado presente donde han habido personas que simplemente, como está hablando, movidos ya sea a ofrendar, a diezmar, pero que han usado esta parte aún para manipular a las personas. Y eso es muy sutil hoy en día. Hay mucho hombre, voy a decir así, de Dios, entre comillas, que usan esto muy sutil para manipular a las personas. Que tú ahora que tú estás recibiendo esta semilla de la palabra de Dios, para que esa semilla se vuelva rema o logo, tú tienes que venir a sembrar una semilla. Y la semilla que estamos hablando de ir a sembrar, mi hermano Richard, no es de una semilla de ir a ganarte a alguien para Cristo, Amén. sino es que tú tienes que venir a traer y depositar una Amén. ofrenda. Y eso es una herejía. Al igual como es una herejía que no tiene ningún fundamento bíblico y es simplemente manipulaciones de hombres que han querido enriquecerse financieramente. Si yo estoy en una campaña, en un servicio, y se levanta supuestamente un hombre o una mujer de Dios a decir que sienten que aquí hay 1,000 personas que van a ofrendar $1,000, yo voy a tener la osadía de levantarme y ponerme de pie, aunque sea una interrupción, y parar a ese hombre de Dios que lo que está es manipulando a personas que no conocen la palabra de Amén. Dios. Amén. Y eso es lo que hay dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios lo que hay es mucho emocionalismo, pero no hay conversión. Amén. Lo que hablamos al principio de que si esa persona verdaderamente tuvo una conversión genuina. Y hay personas que no conocen la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo se manifiesta Señor. en todo momento. Pero son personas que no tienen carácter, no tienen ética. Y es triste decir, hay algunos que yo he conocido que si tú los conoces bien, las familias son un desastre. Entonces yo me digo, es algo que contradice lo que me dice a mí la palabra de Dios y lo que yo creo bíblicamente, como una persona que dice que el Espíritu Santo anda con ellos manifestándose en todo tiempo, no se ve la madurez espiritual cuando estamos hablando de lo que un cristiano como carácter Sí. debe reflejar, no se ve la seriedad, sino simplemente es eso, lo que hemos estado hablando. Me gusta ese tema que tú escogiste, es emocionalismo, no es algo genuino, no es una Amén. conversión, no es Amén. una entrega genuina. Amén. Y por eso es que hay muchos hombres que se están aprovechando
en la ignorancia que me rompe a mí Sí, el señor. corazón Sí, señor. de muchas personas para ellos mismos enriquecerse. Mire, Y eso es una herejía, mi amado. mercaderes del evangelio. Y yo recuerdo el pasaje en el que nuestro Señor llegó al templo y dijo que era una cueva de bandidos, De de ladrones. ladrones que estaban hurtando precisamente ese lugar que debe ser santo. Un lugar al que están llamadas las iglesias evangélicas precisamente para tener ese concepto, esa claridad de tú decir, esto es un lugar santo y tenemos que respetar este lugar. Amén. Pastor, por último, hay un tema que quiero dejarlo para el final, tiene mucho que ver con esto. Sé que usted, como hombre estudioso de la palabra, ha estado al tanto de esto y yo quería también tocar de alguna manera el tema del avivamiento. Sé que usted ha estudiado, ha leído mucho sobre esto del avivamiento. Y mire, a mí me llama la atención porque hasta donde yo entiendo, y usted me va a ayudar a discernir sobre eso, hasta donde yo entiendo esos actos de avivamiento que han ocurrido, en mi opinión, primeramente ocurren por la presencia del Espíritu Santo y en segundo lugar ocurre de manera espontánea. Y yo soy de los que creo, digo amén, que Dios no necesita al hombre para hacer nada. Amén. No, Dios utiliza al hombre en su propósito divino para lograr algo, pero Dios no necesita un ayudador para hacer nada. En su opinión, estas etapas de avivamiento que han ocurrido, vamos a centrarnos particularmente en esta nación durante las últimas décadas. Yo no creo que ellos hayan tenido un momento en el cual alguien tenga que moverse por emoción. Creo que ha sido un derramamiento popular lo que ha sucedido en esos espacios que usted considera. No, y no solo eso, cuando estamos hablando de avivamiento, como en todos los temas que hemos conversado, se van a extremismo. Hay personas que creen que llegó un avivamiento a su iglesia porque muchas personas se cayeron, otros comenzaron se tiraron en el piso a reírse descontroladamente, otros piensan porque hubieron muchas personas hablando en lengua, profetizando. Eso no es avivamiento, mi amado. Está el otro lado, el otro extremo, que está el avivamiento que se creen que tenemos ir a ganar a todo el mundo para Cristo, tenemos ahora que quemarnos y todo eso todo eso es bueno también, pero tampoco es el verdadero avivamiento. El avivamiento, el que tú seas avivado es algo que tú dices que no tiene que tú puedes entrar en un avivamiento encerrado en el closet de tu Amén, casa, amén, en amén, ayuno y oración, amén. y escudriñando la palabra de Dios, y viniendo ante el trono de su gracia en clamor, ya sea por tu iglesia, por tu ciudad, por tu familia. Entonces, ahí cuando un avivamiento llega a una persona, y esto es lo que se conoce, lo que es una persona que está avivada, que está viviendo un avivamiento continuo, es una persona que está dando fruto continuamente, que todo lo que expresa y sale de ellos es el amor de Cristo. Son personas que cuando otros los oyen, son atraídos porque traen una atmósfera de presencia de Dios. Eso es avivamiento, no algo emocional, no algo tampoco seco ni muerto, sino que es algo que no solo la persona ha entendido porque está llena del Señor, está llena de la presencia del Señor, que no tiene que ver nada con la manifestación emocional. Todo lo que sale de ellos es la gloria, la honra y la bendición que Dios ha depositado en la vida de ellos. Amén, amén. Mire, la Biblia dice que este es el tiempo y que Dios está buscando verdaderos adoradores. Este programa ha tenido la intención, a la luz de este diálogo, de expresar opiniones en el sentido que usted sea consciente de lo que se está haciendo
que usted tome conciencia del acto soberano a Dios que se está brindando en medio de la alabanza, de la adoración, y que usted recapacite sobre ello. Emoción por conversión o conversión por emoción. Yo creo que es una línea muy delgada que la iglesia del siglo XXI, para seguir siendo sobre todo la que profesa la sana doctrina, tiene que tener en claro cuál es el verdadero propósito del acto de conversión, que solamente lo hace Dios. Ese es otro punto. Amén. Nadie más puede hacer, ni la palabra bonita del predicador, ni la música bonita del instrumento. Es la conversión que hace el Espíritu Santo de Dios, pero sobre todo nosotros, los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de conducir a ese pueblo al encuentro con la verdad, tenemos que sobre todo, como dice el pastor, ser muy sabios, muy precavidos de no contaminar la verdadera alabanza, la verdadera adoración y el acto propio de conversión por un falso emocionalismo. Es nuestra propuesta. Pastor, gracias por su opinión. Amén. Gracias por tu Gracias, invitación, siervo. gracias por su ministerio, por su familia. Y mire, tenemos que vernos en un próximo programa porque hay temas que se necesitan debatir a la luz del siglo XXI para mantener Amén. la iglesia con esa llama viva que tiene que estar sobre todo bien encima, no debajo de una cama, bien encima, alumbrando la verdad de Cristo en Eso es todos nuestros así. corazones. Amén. Gracias, Pastor. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Bendiciones, amados. Gracias a todos. Los vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.